Hola, mi nombre es Nancy Niesuida, soy profesora de la Facultad de Arte y Diseño de la Universidad Nacional de Misiones. Desde este lugar donde les voy a presentar esta praxis que titulé como Formación de Profesores en Educación Tecnológica en clave de mirada sociotécnica. Este es un profesorado que tiene una particularidad no solamente de estar en una universidad, como muy pocas formaciones de profesores, porque la mayoría en Argentina se desarrollan en institutos de formación docente, sino que también es la primera carrera en esta especialidad que comenzó en el país allá por el año 98, después de la transformación educativa de los años 90. Entonces, este trabajo está vinculado a esta carrera de formación de profesores que ya va por sus buenos años de duración. Esta praxis eh, tiene un marco de referencia vinculado a los aspectos, algunos aspectos de la educación CTS, como es la neutralidad de la tecnología. Pero este marco no lo quiero presentar solamente en términos de cuestiones de deficiencias o en el sentido de pensarlo como eh, dinámicas excluyentes, y sí como anuncios y posibilidades de emancipación. Entonces, en este sentido, la idea de neutralidad de la tecnología está pensada desde la co-construcción de tecnología y del hecho de que todas las tecnologías son sociales como todas las sociedades son tecnológicas. También tiene que ver con pensar al proceso de formación de profesores no como un proceso universal para el cual deberá ser adecuado y contextualizado en otro contexto, sino está pensado desde un proceso de educación tecnológica como una tecnología situada, al mismo tiempo que busca trabajar no la visión de tecnología como un artefacto, en el sentido de ser algo físico y visible, sino también pensar desde la concepción de tecnología que es ambivalente y que es ubicua, en el sentido que está en varios lugares, pero al mismo tiempo se manifiesta en forma de conocimiento, en forma de problemas, en forma de soluciones y en forma de artefactos que no son necesariamente físicos y visibles. Esto también tiene que ver con pensar dónde se inserta este proceso de formación docente, que tiene que ver con un sistema educativo que, lejos de pensarlo como un sistema eh, estático, y que las diferentes interpretaciones, por ejemplo, vinculadas a la neutralidad y a la constitución de sujetos pasivos, está pensado para la educación con objetivo de participación ciudadana y transformación social. Y esto tiene que ver también con pensar la dimensión histórica del sujeto, que muestra no la inexorabilidad del futuro, y sí pensar que este profesorado en educación tecnológica puede ejercer agencia y hacer y promover cambios en el estado de la situación. Y esto sin duda está también vinculado, al hablar de co-construcción, no pensando a un proceso de formación para estudiantes, y sí un proceso de formación con los estudiantes y demás actores. Y esto porque se piensa también al currículum del proceso de formación docente, así como aquellos que los futuros profesores irán a trabajar, dentro de un panorama de la posibilidad de establecer la dialogicidad curricular con la realidad. Esto tiene que ver con un marco de educación tecnológica que tiene que ver con su incorporación al sistema curricular, pensado en tres por lo menos momentos, uno de los cuales es el que estamos viviendo, vinculado a la educación tecnológica bajo la Ley de Educación Nacional, en el cual no solamente hay una disminución curricular en su presencia, pero también
un porcentual muy bajo en función de otras disciplinas porque representa el 4% de la carga horaria total, por ejemplo, la educación primaria. Esto significa que el futuro profesor y este curso de formación docente está anclado en un panorama curricular dicotómico que separa los conocimientos, sobre todo la dimensión humana de las técnicas. Y esto es una situación que se da en este sistema bajo esta ley, pero que también es un vestigio de las primeras incorporaciones de la educación tecnológica al sistema educativo nacional. Por otro lado, también tiene que ver cómo pensar este proceso de formación docente en relación a los actores y a las otras tecnologías que muestran una inadecuación curricular vinculada a la realidad escolar. Sobre todo si pensamos en la configuración de las alianzas sociotécnicas. Esto nos lleva a encontrar, por ejemplo, la idea que la educación tecnológica escolar encuentra materialidad en una escuela, bajo un panorama educativo de educación bancaria, como diría Paulo Freire, en el que es difícil la posibilidad de vinculación con el contexto real de los temas y problemas que circundan a la educación. Entonces tenemos acá la historieta de Mafalda, un fragmento, donde el estudiante dice: enséñanos cosas importantes. Y esto no tiene que ver, no con pensar al proceso de formación docente de acuerdo a lo que se verbaliza, a deseos particulares, y sí tiene que ver con pensar, por ejemplo, que hay situaciones de educación tecnológica en la escuela donde nuestros graduados ejercitan actividades como vinculada a un tema, como ser la transformación de materia, energía e información, y desarrollan una actividad, por ejemplo, de fabricar jugos de naranjas como modo de encontrar una aplicación práctica para el concepto de procesos de transformación de la materia y operaciones vinculadas, procesos tecnológicos. Entonces, estas actividades con estos estudiantes están siendo desarrolladas al mismo tiempo que posiblemente esos mismos estudiantes son dueños de dedos que hacen parte de los 2 millones de dedos que en un segundo en el mundo están deslizándose por una pantalla, consumiendo contenido, generando contenido en las redes sociales, y que posiblemente pocos de ellos estén vinculados a la formulación de contenido o al consumo de contenido sobre el monóxido de carbono que estamos aspirando, que tiene relación con las quemadas que está sufriendo Argentina, que está sufriendo el sur de Brasil, y que es una manifestación real, urgente y problemática de lo que se conoce como el agrosuicidio que estamos viviendo. Es decir, hay una necesidad de pensar a este proceso de formación docente desde esta dimensión del sistema educativo, pero también de estas trayectorias que están siendo parte de la escuela y que dificulta la adecuación sociotécnica de la formación docente a la materialidad que vivimos. También tiene que ver este análisis de problema-solución en clave sociotécnica, la posibilidad de pensar a la situación problema del profesorado de educación tecnológica en función de las falacias y cuáles serían la situación objetivo. Esto tiene que ver con pensar qué resuelve el profesorado en educación tecnológica, para quiénes es este proceso, cómo se articula, cuáles son las demandas de los actores y los destinatarios y qué problemas pueden surgir en función de esta articulación, o cómo se vinculan con las demandas socioeconómicas, cuáles son los vínculos concretos con los estudiantes de la escuela en la que van a ejercer estos graduados, cómo se articula esta formación con los problemas de la comunidad, más allá de lo que sugieren los dispositivos curriculares. Y esto indica que la relación problema-solución del proceso de formación docente en educación tecnológica debe estar pensado
desde la posibilidad de diseñar alianzas sociotécnicas para construir el funcionamiento y para que sí pueda sostenerse en el tiempo y no esté sujeto a estas modificaciones de carga horaria, por ejemplo, que es una consecuencia real de la disminución de su presencia en el sistema educativo para la construcción de esta ciudadanía. Y esta mirada del problema de solución muestra entonces que si pensamos en la planificación estratégica, estaríamos identificando una situación problema vinculada a un déficit cognitivo, a una estructura curricular dicotómica y a un hermetismo curricular frente a una realidad material que caracteriza la inadecuación sociotécnica de este proceso. Y eso implica, pensando en la situación objetivo, el diseño de alianzas sociotécnicas que construyen el funcionamiento de la formación docente para la sostenibilidad de la educación tecnológica en el sistema educativo. Esto cómo se puede presentar como parte de la praxis, como parte de las estrategias llevadas a cabo para la construcción ciudadana desde la formación de los futuros profesores. Se vincula a través de actividades de enseñanza, por ejemplo, en asignaturas de las ciencias sociales articuladas con las áreas de tecnología en la propia formación del profesorado, actividades de investigación, actividades y proyectos de extensión que actualmente se están trabajando desde la extensión crítica y la posibilidad de ejercer un diálogo de saberes de la construcción de los propios problemas que se van a resolver de la extensión crítica, también vinculados a que esta extensión adopta las prácticas sociales educativas, es decir, hay una curricularización gradual de la extensión en la formación de los profesores, no siendo obligatoria como en otras universidades. La UNAM todavía no ha curricularizado, pero sí todos los proyectos de extensión y la vinculación con investigación y enseñanza se van dando de manera gradual y optativa por los estudiantes. Y también en el marco de la cátedra abierta, donde se discuten aspectos de la tecnología vinculada a la sociedad y a la dimensión de la filosofía crítica. Es decir, estas estrategias de formación docente que articulan estos pilares de la formación universitaria son pensados para la construcción de procesos de formación docente, pero también procesos entendidos desde la mirada de Paulo Freire, desde la dodicencia, es decir, nadie puede enseñar sin aprender, y es en ese marco en que los estudiantes se incorporan a estos proyectos de investigación y extensión que van siendo curricularizados en la enseñanza de las disciplinas del profesorado, van siendo tejidos. Estas experiencias son desarrolladas a partir de cómo se involucran estudiantes del grado, estudiantes de la especialización en educación tecnológica, que es el posgrado, docentes que se vinculan desde los proyectos con instituciones adoptantes que son las escuelas, es decir, es aquel lugar, aquellas instituciones educativas en las que en un futuro irán a desarrollarse como profesores. Y a partir de este vínculo con estas instituciones se construye lo que va a llamar Freire de investigación temática, es decir, un estudio profundo de la realidad a través de distintos instrumentos de investigación cualitativa para identificar cuáles son las contradicciones y conflictos que está inmersa esas instituciones educativas, siendo los estudiantes de las escuelas también entrevistados, cuestionados, los directivos, los docentes, las propuestas de enseñanza que trabajan en la escuela, son objetos de análisis en este estudio profundo de la realidad para recabar datos sobre cuáles son las situaciones significativas en que se encuentra la comunidad, cuáles son las situaciones en que se pueden observar, cuáles son las observables en términos de problemas que ellos apuntan y cuáles son las visiones que tienen estos actores en relación a los problemas, para así comenzar a encontrar y a identificar a partir de datos que se aplican de manera sistemática y se construyen
desde toda la comunidad cuáles son estas situaciones significativas y a partir de las cuales se puede tejer la adecuación sociotécnica del currículum de la formación de los profesores. Es decir, los futuros profesores participan de esta investigación temática, de este estudio de la realidad, desde el primer momento de los proyectos, y es que junto a ellos se van analizando estos datos en función de todos esos instrumentos que se aplican. Estos datos, siguiendo la praxis de Paulo Freire para el trabajo dialógico curricular, son seleccionados los relatos más significativos, aquellos que muestran contradicciones, es decir, interpretaciones y visiones de mundo acerca del lugar en que viven, y es a partir de estos que se van a seleccionar los discursos más significativos para saber cuáles son las visiones de los profesores que trabajan, cuáles son las prácticas que se están desarrollando en relación a esto, y también cuáles son las posibilidades de conocimiento que permiten abordar estas visiones de mundo de estos sujetos que fueron investigados. Y es a partir de esto que se puede establecer una vinculación hacia los dispositivos curriculares con los saberes contenidos de educación tecnológica y que podrían ser trabajados en función de estas situaciones significativas. Entonces acá tenemos un ejemplo de una visión de un relato significativo en que habla que su barrio es un barrio con progreso porque tiene agua, tiene acceso a varios servicios, pero que en la observación de campo que se hizo había un tanque de agua, una cisterna de agua potable en el barrio. Sin embargo, las conexiones que accedían y que estaban vinculadas a esta cisterna eran todas conexiones clandestinas y no oficiales, por lo cual después de estudio sobre el agua pudimos ver que eran agua no potable. Es decir, a partir de estos relatos significativos se planifican para todas las asignaturas de la escuela secundaria en este caso, cuáles son los saberes que pueden ser trabajados desde cada área curricular, pero que de modo tal a que dialoguen continuamente con estos relatos significativos. Esta es una imagen de una construcción de una red temática donde los relatos significativos están bajo el concepto de tema generador y que van a dar el contratema que tiene que ver con la explicación teórica y a partir de los conocimientos sistematizados de esa realidad. Y del extremo inferior hacia arriba, hacia la parte superior, podemos ver que vamos de una situación particular a la general para desarrollar conceptos y ideas vinculadas en este caso a la educación tecnológica, pero esta red temática se realiza la reducción de saberes desde la realidad, pero hacia todas las asignaturas. Esto es un recorte de lo que se hizo para la disciplina de educación tecnológica en la secundaria. Entonces, esta es una práctica que se desarrolla y en el que nosotros pensamos que pueden favorecer la educación sociotécnica del currículum, sobre todo porque son los futuros profesores que están trabajando en las asignaturas de la graduación, desde conceptos de no neutralidad, desde la filosofía crítica, desde la resolución de problemas porque es un concepto crucial para la educación tecnológica, al mismo tiempo que los problemas dan lugar a los saberes. La resolución de problemas está pautada en la educación tecnológica como una estrategia de enseñanza de varios otros conocimientos. Por lo tanto, identificar problemas de la comunidad y las visiones que tiene la comunidad a respecto de lo que ellos llaman problema y al mismo tiempo otras visiones que tienen que ver con cuestiones de conocimiento sobre estos problemas y diría Freire sobre los niveles de conciencia, son parte de la construcción de un currículum más próximo de la realidad, donde no es el currículum que se ejecuta y se contextualiza, y sí son los saberes del currículum que se adoptan
a partir de la realidad que se va a trabajar, ¿no? Entonces, los proyectos en que se involucran los estudiantes va desde la identificación, análisis de la realidad, identificación de las situaciones contradictorias, la planificación de talleres de educación tecnológica pautados para varias clases o unidades temáticas que se entregan a la institución escolar que adopta, y al mismo tiempo generalmente se comienza a desarrollar con talleres de 2 horas de duración aproximadamente en la escuela y junto con la comunidad, muchas veces los cuales se trabajaron con los padres, por ejemplo, en la maquetización de los sistemas de agua potable y no potable del barrio y de la ciudad, como algunos ejemplos. Entonces, como algunas de las consideraciones que podemos presentar es que la praxis libertadora de la investigación temática favorece el diálogo de saberes y el abordaje educativo interdisciplinar de situaciones significativas que se vincula a los déficits cognitivos, que son los principales problemas de concepción y que enmarcan las situaciones de exclusión y cosifican a los actores que están vinculados al proceso. Por otro lado, otro aspecto a considerar es que el tratamiento situado en los problemas a partir de estos marcos de la formación universitaria hacia la formación de profesores en educación tecnológica y pensados desde la praxis libertadora, se muestra como un abordaje potente frente a la fecha de vencimiento que tienen los currículums de la propia educación tecnológica en la escuela y también de la formación docente. No obstante a la posibilidad que este trabajo muestre la actualización curricular de los saberes a enseñar, nos cabe preguntar todavía cómo es posible promover la dialogicidad entre los saberes y las prácticas y ejercer las prácticas dialógicas para la ciudadanía sociotécnica desde la educación tecnológica, si todavía nuestra condición de subalternos nos muestra que el estudio de la realidad está sesgada por los epistemicidios. Entonces, estas consideraciones finales que les dejo a partir de este relato, de estas estrategias llevadas a cabo en la formación docente y vinculada a los conceptos de educación CTS mencionados al inicio. Muchas gracias por la atención. Estos son mis datos. Gracias.